Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 9:32 de la mañana del lunes 13 de abril, damos inicio a la sesión de Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. Por favor, Dana, llamar a lista para verificar el quórum. Muy buenos días, ediles e ilesas. Buenos días a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y a las entidades convocadas para el día de hoy a la sesión de Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial del lunes 13 de abril del 2026. De presupuesto del 13 de abril del 2026. Me permito registrar la presencia de los ediles e ilesas, a la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Nuevamente, muy buenos días para toda la corporación, para quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Buenos días para el doctor Montenegro y para Julián de parte de la Alcaldía Local de Engativá. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico, presente. A la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro, al edil Pedro Ernesto Amaya Lemus, al edil Julio César Flores Moreno, Buenos días, Dana. Buenos días, compañeros. Saludos a las personas que nos acompañan en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. al edil Juan Carlos González Moreno, Muy buenos días, señorita secretaria, compañeros ediles y edilesas, comunidad engativeña que nos sigue en las redes, a los representantes de la administración, Juan Carlos González Moreno, Partido Alianza Verde, presente. a la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes, al edil José Cornelio Hernández, Dana, muy buen día para usted, para Nicole, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para los funcionarios presentes en la mañana, doctor Montenegro, bienvenido. Hoy lunes 13 de abril del 2026, en sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública Local, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. al edil Pablo Emilio Molano Jiménez, a la edilesa Lina Ornella Pinzón Arias, Dana, buenos días. Un saludo especial para ustedes, compañeros ediles e edilesas, a la alcaldía local, al doctor Montenegro, como siempre, bienvenido a nuestra corporación, a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales, Lina Pinzonarios, Partido Mira, presente. al edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, Fidel Ernesto Poveda Gómez del Partido Pacto Histórico, presente hoy lunes 13 de abril de 2026 en la sesión de la Comisión de Presupuesto de la JAL de Engativá. Con mi saludo a la ciudadanía engativeña, a doctor Montenegro, a otro compañero de la administración presente aquí en el recinto, a toda la JAL, a usted, señora secretaria. y a la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Dana. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos los compañeros y para el doctor Montenegro y para Julián de la alcaldía local. Presente, Ana Elsa Torres. Le informo, honorable presidenta, que contamos con quórum para la sesión del día de hoy. Gracias, Dana. Habiendo quórum, por favor, hacer lectura del orden del día para someterlo a aprobación de la comisión. Primero, lectura y aprobación del orden del día. Segundo, llamada a lista y verificación del quórum. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, actas por aprobar. Quinto, tema principal, presupuesto del funcionamiento para el periodo 2025 con los convocados a la alcaldía local de Engativá. Y sexto, proposiciones y varios. Habiendo leído el orden del día, lo someto a consideración de la corporación. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Siendo aprobado el orden del día, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 356 enviado por la Contraloría de Bogotá con su justificación de inasistencia a las sesiones de la JAL Engativá y el radicado número 357 enviado por la Alcaldía Local de Engativá con su presentación a la sesión del 13 de abril del 2026. En este punto del orden del día, ¿algún edil o edilesa quiere el uso de la palabra? No habiendo usos de la palabra, siguiente punto. Cuarto, actas por aprobar. Tenemos el acta número 09 del 6 de abril del 2026. Someto a consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública el acta. Quien quiera aprobarla, por favor, levantar su mano.
Edilesa Ana Elsa. Ha sido aprobada el acta número 6, siguiente punto del orden del día. Quinto tema principal, presupuesto de funcionamiento para el periodo de 2025. Con los convocados a la alcaldía local de Engativá tenemos al señor Héctor Montenegro. Gracias, Dana. Bueno, en este punto principal y como un contexto para la ciudadanía que nos está escuchando y para los compañeros y compañeras de la corporación, este seguimiento al presupuesto de funcionamiento periodo 2025 se debe a que pues venimos dentro de esta comisión haciendo seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2025. Ya revisamos o hicimos estudio del presupuesto de inversión y esta vez de manera independiente pues lo vamos a hacer sobre el presupuesto de funcionamiento. Para eso entonces me permito darle el uso de la palabra al doctor Montenegro por parte de la alcaldía local de Engativá para que pueda hacer su exposición sobre el tema. Doctor Montenegro tiene el uso de la palabra. Antes de que tome el uso de la palabra, me permite, qué pena, tomar asistencia del edil Pedro. Asimismo, me permito registrar la presencia del edil Pedro Ernesto Amaya Lemos. Buenos días, Dana. Muy buenos días a cada uno de los ediles presentes, a la administración, al doctor Montenegro, a quienes están conectados en redes sociales. Pedro Amaya Nuevo Liberalismo presente. Ahora sí tiene el uso de la palabra, doctor Montenegro. Gracias, presidente. Cordial saludo para edilesas y ediles. Atendiendo su convocatoria referida al presupuesto de funcionamiento 2025, les enviamos de manera anticipada una presentación. Lamentablemente se me fueron unos datos que no eran, pero los datos me refiero no a los específicos de funcionamiento, sino otras diapositivas que no tienen nada que ver con el tema. Pero ya esta mañana le dimos alcance al tema y creo que no vamos a tener ningún mayor inconveniente. Siguiente, por favor. En la primera diapositiva lo que estamos viendo es el presupuesto general del año pasado, 205.000 millones de pesos. Y vemos también la presentación del presupuesto de funcionamiento y la participación que tiene el presupuesto de funcionamiento o la parte de funcionamiento dentro del presupuesto general. Como ustedes pueden ver, nos llega al 4%. Normalmente ese es el rango en el que nos movemos entre el 3.85 al 3.90, más o menos ha sido, digamos, el histórico de la participación del presupuesto general. Quiero aclarar que esta es la presentación que tiene el presupuesto general, incluyendo obligaciones por pagar. Siguiente, por favor. Bueno, en la segunda diapositiva que ustedes recibieron encontramos ya el presupuesto definitivo. ¿Por qué quise presentarlo? Porque yo sé que eventualmente ustedes dicen, pero nosotros hicimos una aprobación de 205.000 millones de pesos originalmente, pero recuerden que cuando hacemos el ejercicio final de cierre, siempre tenemos unas obligaciones por pagar proyectadas. Sobre el mes de febrero o marzo siempre estamos haciendo el ajuste de esas obligaciones por pagar, que para efectos de esta vigencia en solo funcionamiento, llegamos a los 1.000 millones de pesos larguitos, es decir, que uno hace los ajustes, y en eso quiero hacer énfasis porque yo sé que siempre presentamos esa dualidad, digamos esa duda que se tiene sobre el presupuesto. Este es el presupuesto definitivo. ¿Qué quiere decir? Con este fue el presupuesto que trabajamos durante la vigencia 2025. Entonces ya no estamos hablando de 205.000 millones, sino estaríamos hablando de 191.000 millones de pesos para la vigencia 2025, y de esos van 6.811 millones que van para funcionamiento. Como pueden ver, hay una variación pequeñita entre el 3.84 y el 3.56 que teníamos originalmente. Entre el 3.84 que teníamos originalmente y la variación que tiene después de ajuste, que sería 3.56. Siguiente, por favor. En esta diapositiva lo que ustedes están viendo es cómo funciona
bueno, claro que la palabra no será función, sino cómo está distribuido el presupuesto de funcionamiento en la localidad. Tiene tres componentes que son los gastos de personal, la adquisición de bienes y servicios y las obligaciones por pagar de funcionamiento. La primera parte tiene una incidencia del 23%. Aquí no tenemos sino, no sé si tenemos claro qué hay en gastos de personal. No están sino los honorarios de ediles, que no incluye, por ejemplo, el tema de los aportes a la seguridad social que el fondo realiza. Está la adquisición de bienes y servicios, ahí está todo el proceso de contratación realmente. Entonces, ese sí tiene una participación del 61%, y en obligaciones acumuladas tenemos el 17%. Eso nos suma al 100% y nos va a sumar, la siguiente, por favor. Nos va a sumar la totalidad. Aquí es como la presentación gráfica del ejercicio que estábamos hablando. Recuerden que solo hay tres componentes en funcionamiento. Como pueden ver ustedes, en gastos de personal, pues tenemos 1.132 millones. En gastos en obligaciones por pagar tenemos 1.500 millones, 1.553 millones. Y el resto, los 4.126, que fue el presupuesto oficial con el que terminamos nosotros la vigencia 2025. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya está la distribución de cómo va cada uno. Pues yo se las dejo, no sé si más adelante quieran ver alguno de los procesos, pero aquí está la distribución del presupuesto total, rubro por rubro. Hay tres componentes y lo reitero. En el componente que tenemos nosotros de adquisición de bienes y servicios, pues está la mayoría de la contratación. En la última diapositiva, aquí yo no sé si quieran que los leamos uno por uno, pues no le veo mucho sentido a eso. Cualquier cosa que ustedes quieran ver, ustedes verán que el presupuesto de funcionamiento pues básicamente se ejecuta al 100%. ¿Y por qué? Pues porque precisamente el funcionamiento. ¿Qué nos queda al final del año en obligaciones por pagar generalmente? Solamente tenemos dos contratos muy grandes, que son el de vigilancia y el contrato de aseo y cafetería. De resto son los contratos, digamos, del funcionamiento normal, que es el alquiler de fotocopiadoras, la compra de tóner para las impresoras, el mantenimiento de equipos, ahí viene todo el tema de extintores, digamos lo básico. Y por supuesto están los servicios públicos, que digamos que eso es lo que se mueve en el tema de funcionamiento, pero como ustedes pueden ver, el ejercicio básicamente lo que muestra es que la ejecución en funcionamiento pues llega al 100%, muy cercana al 100%. Nos quedan pendientes los honorarios que quedamos por pagar para la vigencia siguiente, que son las de diciembre, que se pagan en enero, y algunos servicios públicos que de la misma manera llegan cobrando en la vigencia 2025 en este caso, pero que se pagan en el 2026. Los saldos de los contratos que todavía están en funcionamiento, digo, en ejecución, que serían los contratos grandes, que como lo acabo de expresar, no son sino básicamente dos. Seguimos, por favor. Sigamos, por favor, a la rosadita. Sigue. Ya en estos comparativos, saqué esta tablita que son digamos, los procesos que tienen un poco más de 100 millones de pesos, que son los representativos. Los demás son los pequeñitos, que como les digo es básicamente mantenimiento de la entidad, lo que es la compra, la recarga y la compra de extintores, son los más pequeñitos, son los de las fotocopiadoras, el alquiler de fotocopiadoras, el alquiler de fotocopiadoras, no, sino de impresoras, los tóner para las impresoras, son básicamente los más elementales. Aquí tengo los más grandes, que superan los 100 millones de pesos, están los seguros por 102.000 millones de pesos. Estoy hablando de la proporción con respecto a lo que quedó en el ejercicio de funcionamiento, que son 4.126 millones de pesos. 4.126 millones de pesos, ¿no? Son 102.750 para seguros. Estos 114.228 millones de pesos que es de combustibles, tengan en cuenta que esta es la parte de funcionamiento, pero también hay un consumo de combustibles por el lado de inversión.
que es el que se va básicamente por el presupuesto de todo lo que tiene que ver con maquinaria amarilla, donde está todo lo de maquinaria amarilla y los que específicamente de alguna manera afectan, digamos, la meta de los proyectos de inversión. Servicios de distribución de electricidad, 169 millones de pesos pagamos el año pasado por servicio de energía. Otros servicios de seguros distintos de los seguros, 172 millones de pesos. Aquí tenemos los seguros de los ediles, los seguros de vida de los ediles. Tenemos otros seguros de vida, por ejemplo, de los inmuebles, los de los vehículos, etcétera, etcétera. Otros servicios de seguro, estos 182 millones específicamente sí es la EPS que cancela la entidad por concepto de honorarios a ediles. Está en los más grandes, que está el servicio de aseo y cafetería, que tiene 545 millones de pesos, y los últimos serían servicios de protección de guardas de seguridad, que vale 2.000 millones de pesos. Digamos que este es el ejercicio. Como les digo, funcionamiento pues no es digamos que no requiere mayor análisis para nosotros, toda vez que estos son lo que nos permite dar funcionamiento al ejercicio propiamente dicho, vigencia por vigencia. Y aquí pues vale la pena que revisemos el tema en general, pues estamos hablando de que de los 4.126 millones de pesos que tenemos, fíjense ustedes que esto suma el 84% de esos o sea que es muy poquito, 16%, menos del 16% queda para los gastos de los que yo les hablaba diferentes, que son lo de las fotocopiadoras, reitero, lo de las fotocopiadoras, lo de las alquiler, lo de los extintores, lo de papelería, que es, si ustedes pueden ver, en papelería se hizo la gestión del contrato, pero no se alcanzó a pagar nada para la vigencia. En el plan de austeridad que la administración presentó originalmente, entrando en su proceso, buena parte está obviamente en gastos de funcionamiento. Entonces está el tema de cero papel, está el tema de los consumos de energía, de acueducto, de servicio de telefonía. Aquí hemos tenido un muy buen ejercicio en ese tema, porque pasamos de tener un contrato con la ETB que nos mantenía pagando un valor constante por fuera del Internet, entonces nos tocaba pagar Internet y servicio de telefonía que realmente no tenía mayor incidencia. Hoy tenemos un contrato que tiene la telefonía, pero también tiene el Internet, y es un poquito, es mucho mejor de lo que teníamos anteriormente. Digamos que todo el plan de austeridad, pues por obvias razones, está redefinido a funcionamiento. Pues porque digamos que los temas de inversión pues tienen unas metas que cumplir y no es fácil hacer austeridad en esos planes, en esos procesos. La austeridad se define más en el tema de funcionamiento, que obviamente sí lo podemos manejar. Digamos que cuando se hacen los procesos de contratación de mantenimiento de la entidad, lo que se procura es que esos costos reduzcan. Por ejemplo, las luminarias, que ya no sean luminarias viejas, que todavía hay una que otra en la entidad, pero que paulatinamente se han ido cambiando, y hoy estamos cercanos al 80% del cambio de luminarias, que por supuesto redunda en menor consumo de energía, que como ustedes pueden ver, ese es uno de los mayores, es muy alto el consumo de energía. Digamos que esa es la presentación. La siguiente, por favor. Ya no sé si tengan alguna pregunta, quedo atento a sus observaciones. Muchas gracias a usted, doctor Montenegro. No sé, entonces vamos a conceder el uso de la palabra a los ediles y edilesas. Edil Fidel, un momento, registramos presencia de ediles. Asimismo, me permito registrar la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy lunes 13 de abril de 2026 en sesión Comisión de Presupuestos, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, funcionarios de la administración local.
El saludo fraterno cordial a la comunidad gativeña que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Y a la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Dana. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para las entidades presentes en el recinto y la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Gra- Edil Fidel Poveda, ahora sí tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, sencillamente que quisiera tener en claro, en términos del acuerdo local por el cual se adoptó el presupuesto de 2025, cómo se puede, es decir, que se hubiera presentado la información en relación con ese acuerdo local. En tanto de ahí es fácil entender cómo se invirtió en términos de plan operativo anual de inversiones y también el presupuesto desglosado de funcionamiento según acto administrativo que debió haber emitido la alcaldía local. Pues como siempre las explicaciones del doctor Montenegro son bien sencillas de entender, muy sucintas, pero aquí estamos haciendo control político, entonces necesitamos saber qué aprobamos, cómo se ejecutó, punto. Eso es todo el asunto, presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro edil o edilesa? Edil Cornelio. Presidente, como dice el edil Fidel, el informe del doctor Montenegro siempre es preciso y conciso, pero a mí me gustaría saber cómo opera ese seguro de vida de los ediles. ¿No tiene conocimiento que ampara? ¿Cuánto es el seguro? Especialmente para los viejitos que somos nosotros, como Ana Elsa y yo, y Fidel. Entonces, sería bueno conocer cómo opera eso, cuánto se paga. No escucha el valor exacto de cuánto se paga por el seguro de vida de los ediles anualmente. Creo que eso se renueva por año. Y tengo entendido, cada año se renueva ese seguro, pero me gustaría saber qué ampara, porque nadie, ninguno de nosotros sabemos qué ampara, qué beneficios trae para las familias de los ediles en caso de que surta un efecto de fallecimiento o cosas de esas que en cualquier manera se puede dar. Entonces sería bueno conocer cuánto es el valor que paga y cuánto es para qué, cómo es el funcionamiento de eso, cómo opera, qué beneficios trae para las familias, especialmente de los ediles. Era eso, presidente. Muchas gracias. Ok, tiene el uso entonces de la palabra el doctor Montenegro para que pueda pues responder las inquietudes. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la pregunta o a la observación que hace el edil Fidel, a ver, yo creo que yo trato de explicarlo y lo he tratado de explicar en varias ocasiones. El tema es el siguiente. Nosotros en el mes de septiembre recibimos la instrucción de la Secretaría de Hacienda para proyectar las obligaciones por pagar. Estoy hablando de septiembre de la vigencia 2025 y todas las vigencias más o menos funcionan igual. ¿Qué hacemos? Yo en ese momento no sé, o sea, yo me refiero a presupuesto, en ese momento no puede tener claridad precisa de qué se va a cancelar porque todavía faltan contratos que probablemente van a tener un pago anticipado, un primer pago, de manera que no nos es posible, digamos, anticiparnos a ese ejercicio. Cuando nosotros les presentamos a la JAL, a la corporación, el proyecto de presupuesto, ahí está perfectamente definido qué iría por obligaciones por pagar. ¿Qué hacemos desde el área de presupuesto? Normalmente lo que hacemos es dejarlas por encima de la proyección estimada. Me explico por qué. Porque en la vigencia siguiente, podemos hacer ese ajuste. Y reducir ese presupuesto. No pasa absolutamente nada porque simplemente le decimos a Hacienda, mire, la verdad es que del presupuesto en general que nosotros planteamos, nos va a quedar una parte que definitivamente sí pagamos, que sí ejecutamos, y entonces hay que quitar esa plata del presupuesto general, reducir esa parte. No es que estemos perdiendo recursos. Caso contrario, que por ejemplo en el área de presupuesto nos quedáramos por debajo, es decir,
que no calculáramos que estamos pagando más, ahí sí sería un complicado porque la plata que paguemos en la vigencia siguiente sería con presupuesto de la vigencia, de este año, por ejemplo, en este caso de este año. Es decir, que sí, ustedes cuando hacen el ejercicio, y el edil Fidel ha sido reiterativo con esa observación, ustedes hacen una aprobación y nosotros también, el señor alcalde también confirma que el presupuesto es de 205.000 millones de pesos y eso es exactamente lo que nos aprueba la Secretaría de Hacienda. Lo cual no es óbice para que no hagamos el ajuste, porque una cosa es lo que proyectamos y otra muy diferente es lo que en realidad como termina el presupuesto de la vigencia. Una vez se cierra el presupuesto 2025, empezamos a ver de esa plata que ya habíamos proyectado qué sí pagamos y qué no, y entonces es cuando hacemos los ajustes. Nosotros tenemos que hacer dos momentos de ajustes, el de obligación, el del presupuesto en general y el de obligaciones por pagar. ¿Por qué? Porque también es posible que las obligaciones que teníamos, si me haces el favor, volvemos a la segunda diapositiva, por favor. Mire, Edil, que la importancia de ver por qué quería yo que ustedes vieran precisamente esta es la tercera, la segunda, por favor. Miren ustedes que esto fue lo que ustedes realmente aprobaron, estos 205.000 millones de pesos. Pero también fíjese ya en la tercera que hay una variación a 191. Esa fue la diferencia que nosotros ajustamos en términos de obligaciones por pagar. Este es el presupuesto con el que realmente cerramos la vigencia 2025. Es decir, nosotros hicimos un ajuste en el mes de enero o febrero sobre las obligaciones por pagar que quedaron en la vigencia inmediatamente anterior, quiero decir el 2024. Por eso es importante el que tengamos eso muy presente. Yo sé que usted ha sido bien observador sobre el tema y dice, pero nosotros siempre hablamos de un tema y siempre nos hablan de otro. Es decir, hablamos de 205 y usted se lleva en la retina ese valor todo el tiempo, pero no tiene en cuenta que hay unas obligaciones por pagar que hay que ajustar. No hay manera de que sea diferente. Usted me dirá, pues entonces, ¿para qué aprobamos 205 si van a trabajar con 191? Pero no hay manera de que sea diferente porque el presupuesto tiene tres momentos. Septiembre, que hacemos la proyección de obligaciones por pagar, y noviembre y diciembre, que apenas estamos recibiendo las cuotas. Entonces ustedes trabajan es con un valor de cuota y eso es lo que realmente tenemos nosotros, los valores cuota, que son las que ustedes realmente están trabajando y conocen y deberían conocer. Ahora, el deber ser de la administración es presentar el presupuesto total, porque mal haría yo en decirles que comenzamos, si ustedes miran la ejecución presupuestal que se les da mes a mes, siempre van a encontrar una primera columna que dice presupuesto, ¿sí? Luego aparece una tercera columna, bueno, puede aparecer una segunda en donde está precisamente la reducción o el movimiento presupuestal y está el presupuesto vigente o la apropiación vigente. La apropiación vigente, si ustedes van a hacer la comparación en cada año, como lo van a hacer este año, ya lo van a hacer porque el presupuesto se ajustó precisamente el mes que acaba de pasar. Entonces ya en la ejecución que les estamos presentando este mes van a ver el ajuste de las obligaciones por pagar de la vigencia 2025 al 2026. En ese caso vieron las del 2024 al 2025. Pero eso no quiere decir que la plata se haya redefinido o que no se tenga, sino simplemente se hizo el ajuste. A mí me parece que lo responsable siempre será mostrar pues cómo es la ejecución presupuestal, porque el sistema así lo presenta. Si el sistema automáticamente restara las obligaciones olvidando, digamos, la trazabilidad de cómo comenzó el presupuesto, pues entonces no estaríamos haciendo un ejercicio adecuado
de planeación presupuestal. Con respecto a la pregunta del edil Cornelio, ese es un tema que tendríamos que revisar específicamente contra la póliza. La verdad, si usted me pregunta a mí, yo no conozco el tema, cómo está definido. Nosotros nos encargamos de hacer los pagos, pero y además que no está separada, ¿no? Es una póliza, bueno, me explico, sí es una póliza de ediles, pero no se paga separado al resto de las pólizas. Es decir, el pago para mí es un solo contrato con un intermediario y que obviamente siempre está ese ejercicio, ¿no? Por el tema de cotizaciones. Nosotros directamente no hacemos esa cotización, siempre hay un intermediario, ese intermediario se encarga de hacer las cotizaciones y nos trae la mejor cotización para que hagamos los pagos correspondientes a las pólizas. Pero están pegados todos, está la de vehículos, está pegada la de los inmuebles que tiene la entidad, está pegada a los seguros de vida de los ediles, hay varias pólizas que están pegadas. Por ahora tenemos separadita solamente una que es, más bien, más que seguros son más impuestos, ¿no? Lo del tema del SOA, 10DT, esos temas. Pero de resto todas. Con mucho gusto, eso sí lo podemos hacer. Yo les puedo llegar a ustedes ¿cuál es la póliza de ustedes que tienen ustedes y cuál es la cobertura que tienen? Sí, la cobertura que tengan en esa póliza, eso sí lo podemos hacer. Digamos que el compromiso sería que hablamos con la administración, las personas encargadas de eso, de ese tema es precisamente la administración propiamente dicho, en la parte, digamos, administrativa, si se me permite la redundancia, pero lo podemos hacer sin ningún problema. Igual todos los años estamos muy juiciosos para que no se nos vaya a quedar ningún edil sin la póliza o que se nos vaya a pasar los tiempos de las pólizas de los seguros, ¿no? Digamos que ese es un ejercicio que la administración mantiene muy bien controladito, junto con todo, pues porque Dios no lo quiera, le llega a pasar algo a un inmueble, pues hablando de inmuebles, a un vehículo, pues si sin seguro, por supuesto sería un problema muy serio. Y pues si estamos hablando de que sería serio el problema con cosas, imaginen ustedes lo que sería con personas. Entonces en eso siempre la administración ha sido muy juiciosa. Yo nunca he tenido referencia que nos hubiéramos quedado por fuera de días o que la cobertura no sea completa. Lo importante de este seguro es que jamás lo usen. Contestando un poco la pregunta de la ilesa, a ver, los recursos, volvemos a lo mismo. Los recursos que sobran se convierten en obligaciones por pagar. ¿Sí? Digamos, en este caso específico, eso se convierte en una obligación por pagar. La pregunta es, ¿qué pasa con esos recursos? Esos recursos se tienen que liquidar y liberar. Hay muchas obligaciones. Voy a poner un ejemplo. El contratista Pedro Pérez, por alguna razón, tenía un contrato por 50 millones de pesos y el último mes no lo cobró. Entonces le quedaron 5 millones de pesos. Ese proceso lo que implica es que hay que hacer una liquidación, llamar a Pedro Pérez y decirle usted por qué no cobró eso. No, es que yo hice una terminación anticipada y ustedes no se dieron cuenta o la contratación no lo pasó a tiempo o lo que sea. Hacemos el proceso de liquidación, esa plata queda a favor del Fondo de Desarrollo Local de Engativá y son las platas que eventualmente se pueden optimizar en otros procesos. Tienen que tener en cuenta que ahí hay dos movimientos, funcionamiento e inversión. Esas platas están en las obligaciones por pagar. Ustedes todos los meses que vean la matriz que nosotros le presentamos de ejecución presupuestal, ahí aparece obligaciones por pagar. En ese grupo de obligaciones por pagar hay diferentes ejercicios. Hay obligaciones por pagar que no se han liquidado porque son contratos que están en proceso y que todavía no se han liquidado. Hay contratos que ya se terminaron pero que no se han liquidado. Y hay muchísimos contratos que están precisamente ya liquidados y que ya están a favor del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. ¿Qué hace la administración o qué debe hacer la administración con esos recursos? Esos recursos se tienen que optimizar. Yo siempre utilizo esa expresión porque esa es plata que es del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. El hecho de que no se le hubiera pagado a un contratista porque no cumplió con su función o que hizo una terminación anticipada
por la razón que sea, o porque hicimos un contrato por 120 millones de pesos y en el ejercicio propio del contrato no cumplió alguna de los componentes que había contractuales, entonces sobran 10 millones de pesos, eso se liquida, o sea, acá hay una oficina específicamente de liquidaciones y se dedica justamente a eso, a liquidar esos salditos y dejarlos o para pagársele al proveedor o contratista o para dejarlos a favor del fondo. No toda la plata que está en obligaciones por pagar es del fondo, ¿no? Hay una plata que hay que pagarle a los diferentes proveedores. Esa es la tarea que tiene, digamos, esa oficina. Doctor Montenegro, para aclarar también, de esos sobrantes que finalmente no logran ejecutarse por las obligaciones a pagar, de allí también es que sacamos o es donde se generan las devoluciones que finalmente generan los excedentes financieros o es de otro monto. Digamos que son dos ejercicios diferentes. Las obligaciones por pagar es lo que acabo de decir, es estrictamente de temas contractuales. Es decir, no obedece. Las excedentes están definidos por otros factores, otras variables que son las que determinan la entidad. ¿Qué son los excedentes? Los excedentes para nosotros son esos recursos que definitivamente nosotros sí teníamos en el presupuesto, pero que no se ejecutaron por la razón que sea. Ustedes saben que el año pasado llegamos al 100%. Digamos que si me están preguntando cuáles son los excedentes del año pasado, pues fueron 700 millones de pesos entre funcionamiento e inversión. Digamos que son muy poquiticos. Normalmente tampoco, porque a veces, y esa es la parte de administración, sí tiene que tenerlo claro, a veces es mejor no dejar recursos en excedentes. Digamos que en los últimos años es mejor no dejarlos. Como ustedes saben, no nos están dando los excedentes. Entonces, voy a poner un ejemplo. Hay localidades que dejaron 3.000 millones de pesos. No se los van a devolver. Si nosotros dejamos 700 millones de pesos, pues es una cifra muy pequeñita comparativamente con nuestro presupuesto. Si nos los dan, maravilloso, pero si no nos los dan, pues no afecta tanto, digamos, el ejercicio presupuestal. Entonces, digamos que por lo menos en las últimas vigencias sí ha sido importante tratar de ejecutar al 100% para no dejar excedentes financieros, porque no tenemos certeza de que, digamos que en el ejercicio general del presupuesto distrital nos los devuelvan. Que ustedes saben que, por ejemplo, el año pasado que nos dieron 3.000 y tantos millones de pesos, esos 3.000 millones no eran nuestros, ¿no? No todo era nuestro, nosotros apenas teníamos una pequeña fracción, pero ¿de dónde vienen? Vienen de esa bolsa que configura la administración distrital. Hay entidades que no ejecutaron nada o algo o no dejaron muy buen recurso y lo que hacen es meterlo en esa bolsa y de acuerdo a las necesidades de las diferentes, en este caso digamos de los fondos de desarrollo, cada año el alcalde y su equipo más cercano pues hace el análisis de este presupuesto que tenemos, ¿qué nos faltaría? Ustedes saben que digamos el incremento del presupuesto para la agencia 2026 pues fue inicuo, prácticamente no hubo ningún incremento y por el contrario se ve más bien un decrecimiento en el ejercicio. Entonces, en eso el alcalde sabe que tiene que ejecutar algunos procesos, pero no tiene los recursos. Entonces, lo que hace, no, estoy hablando del alcalde pues por obvias razones, pero digamos que lo que hacen los alcaldes de los fondos de desarrollo y otras entidades, pero hablemos de los fondos de desarrollo, lo que hacen es proyectar excedentes para que nos los entreguen. No sé en este momento, si ustedes me preguntan, no sé, habría decirles exactamente cuál fue la solicitud para excedentes y ni siquiera sé tampoco cuáles fueron las características de los mismos, porque no es un tema presupuestal, es un tema de planeación. Pero digamos que lo que hayan pedido, pues existe la posibilidad de que nos los den o no, porque eso no es potestad del alcalde, sino eso es potestad básicamente del CONFIS, de acuerdo a cómo haga sus análisis. Ustedes saben cómo funciona el CONFIS, el secretario o la secretaría del CONFIS la tiene planeación, y planeación es la planeación distrital, y es quien determina para dónde van esos recursos que están en excedentes. Teniendo en cuenta que Bogotá no ha tenido el recaudo, aunque ha tenido un muy buen recaudo, no es el recaudo esperado, pues yo francamente, yo personalmente, lo digo a modo personal,
no creo que nos vayan a dar muchos excedentes. Si nos dan, de pronto nos devuelven los 700 millones que teníamos planteados, pero no más. Gracias, doctor Montenegro. Por favor, registramos presencia de ediles. Me permito registrar la presencia de la edilesa Jessica Andrea Acosta Montenegro. Buenos días, Dana. Buenos días a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios de comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Jessica Acosta, Partido Centro Democrático, presente. ¿Listo? ¿Algún otro edil o edilesa? Edil Pablo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Doctor Montenegro, aprovechando, quiero preguntar acerca de ese traslado presupuestal que centraliza buena parte de nuestro presupuesto que tiene que ver con integración social, la TANIA y no me acuerdo qué otra entidad, que es una cifra bastante considerable. ¿Cómo se encuentra ese traslado actualmente en estos momentos? Bueno, Edil, digamos que ese es un tema que no ha llegado a presupuesto. Sin embargo, obviamente asisto a algunas reuniones en donde el alcalde expresa no solamente la preocupación, pues porque digamos que nos están, aquí se utiliza una expresión que a mí poco me gusta, pero que es una realidad, es congelar los recursos. Digamos que la propuesta de la administración distrital, la mayor, es recoger esos recursos que están en diferentes proyectos. Estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de seguridad, estoy hablando de salud, estoy hablando de artes, de cultura. Esos proyectos los quiere recoger para hacer una sola bolsa con todos los fondos de desarrollo local y hacer un solo proyecto. ¿Qué tiene eso? Uno, pues que en este ejercicio hay que ser muy juicioso porque tendríamos que ver cómo hace para que afecte realmente nuestras metas. Esto no es tan simple como coger los 100 pesos que nos dieron hace apenas 3 meses, devolverle los 100 pesos y miren a ver ustedes qué hacen. El alcalde tiene, la administración local tiene la necesidad de atender sus propios objetivos. Y eso es lo que está pendiente por aclarar. Digamos que los ejercicios generales se van a hacer vía convenio, pero pues eso no es un tema tan sencillo, no es, como lo explico, no es coger la plata que nos dieron, nos la quitan y entregamos y eso no pasa nada. Tienen que hacer un esquema muy juicioso en donde podamos ver cómo se van a usar esos recursos y si están afectando y si van a dispersarse en la localidad. Porque no es lo mismo entregar 2.000 millones de pesos para, voy a exponer un ejemplo, solo por ejemplo, entregárselos a la subred para que compren las ayudas técnicas y no sepamos si efectivamente están llegándole a nuestra comunidad. Pues finalmente el propósito de esa plata o esos recursos es que lleguen a la comunidad de las diferentes localidades. Digamos que el ejercicio en este momento está en proceso. Allá están las entidades las del sector, Secretaría de Integración, Secretaría de Convivencia, Seguridad y Convivencia, está todo el tema de cultura, la Secretaría también de Cultura. Esas entidades son las que están proyectando los procesos. Pero obviamente los alcaldes, y en este caso nuestro alcalde no se puede desligar y tiene que ser él está muy pendiente, pues cómo van a afectar nuestras metas, pues positivamente me refiero, ¿no? Porque no podemos dejar eso tampoco a la deriva. Yo creería que sí. Esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Una de las grandes preocupaciones es que es un proceso que, pues, que ustedes saben que ahorita no se pueden hacer convenios. Entonces, estamos hablando de que en un buen ejercicio estaríamos haciéndolo sobre el mes de junio, finales de junio, principios de julio. Obviamente ahorita no podríamos firmar ningún tipo de convenio. Si es así, maravilloso, no pasó nada, se hacen los análisis, se entregan los recursos y se hará la dispersión como la tenga planeada cada uno de los entes centrales y no pasaría absolutamente nada. Obviamente, pues eso nos afecta en la medida en que no sabemos si los recursos se optimizaron allá o no. Pero bueno, digamos que en el esquema general no pasaría nada. Lo grave, ¿qué sería? Lo grave sería que llegáramos al mes de agosto, cerrar agosto y no tener claridad de los recursos, porque donde le digan al alcalde, no, mire, ejecútelos usted, le va a quedar muy difícil ejecutar cerca de 30 y tanto en 1.000 millones de pesos, 36.000 millones de pesos,
en 3 meses. Digamos que eso va a ser un tema muy complicado. Entonces, si el proyecto está definido desde la entidad central, maravilloso, y si funciona que los primeros días del mes de julio ya esté completamente definido el tema, perfecto, no pasa nada. Preocupante ya que pase el mes de julio y pase el mes de agosto y no se haga nada, ahí sí sería preocupante, porque si le devuelven los recursos, dejan a la administración muy amarrada, por muy poco tiempo para hacer un proceso juicioso de ejecución. Uno pensaría que podría hacerlo paralelo, pero pues el desgaste administrativo no tendría ningún sentido si no los vamos a recibir. Ediles Salina tiene el uso de la palabra. Sí, doctor. Gracias, presidenta. Respecto al tema, no sé si iba en la pregunta del edil Pablo, es que el día de ayer que tú nos acompañaste, ¿no es cierto? Ayer domingo, bueno, fue ayer que Cristian nos mencionaba, doctor Eduardo, que el tema es que no entendí bien el rubro, pero él nos decía que jóvenes, educación, porque trabajamos un tema ayer sobre dotación de instituciones educativas. Entonces nos presentaron los computadores que se les va a entregar a las 10 instituciones educativas en nuestra localidad distritales, pero Cristian nos mencionó que el distrito congeló un presupuesto a nivel local y que allí también pues se va a ver afectado la ejecución de este recurso. Es lo mismo que tú le acabaste de mencionar al edil Pablo, porque pues eso es muy delicado, que pues se congele ese recurso. Entonces, si ya no se va a destinar el recurso que se iba a destinar al tema educativo y de jóvenes, entonces, ¿cómo se va a ejecutar ese presupuesto? Y más aún lo que tú dices, que en agosto si no se ejecuta, entonces, ¿cómo vamos a hacer ya si le entregan nuevamente ese recurso al alcalde? Sería muy bueno saber para hacerle seguimiento, presidenta, a ese tema. Gracias. Edilesa Lina, la edilesa Natalia solicitó una moción de orden. Sí, presidenta, solicito una moción de orden porque ya 2 ediles han hablado de un tema diferente al que se convocó el día de hoy. Usted lo expresó en la sesión pasada y al inicio de la sesión. Nosotros decidimos dividir el presupuesto para analizarlo y estudiarlo en 2 agregados, uno de funcionamiento y otro de inversión, y las preguntas que se están haciendo son de inversión. Yo sé que el tema y los 2 planteamientos que hacen los compañeros son importantes para analizar. Sin embargo, presidenta, pues le propondría que hagamos una sesión específica para revisar a detalle lo que está pasando con estos dineros y lo que eventualmente podría, digamos que desfavorecer a la localidad, pero la sesión del día de hoy fue convocada para funcionamiento. Entonces le pediría, presidenta, que por favor pues la discusión la versemos sobre ese tema. Gracias. Edil Fidel. Sí, de acuerdo con lo que acaba de plantear la ilesa Natalia, yo creo que habíamos sido más o menos claros en el sentido de cómo ejercer el control político de la ejecución presupuestal. Y creería yo que es indispensable, con todo lo que nos está explicando el compañero Montenegro, Héctor, es indispensable no solamente partir del acuerdo local 01-2024, que fue el que adoptó el presupuesto 2025, sino contar con el acto administrativo interno de la alcaldía local, el decreto o resolución, no sé si fue decreto local o resolución local, mediante el cual desglosa el presupuesto de funcionamiento, y de pronto revisar en todos los intríngulis que nos explica el doctor Montenegro cómo fue planteado el plan de adquisiciones, entre otras cosas, que son cosas, está el hecho político, pero hay unas minucias técnicas que usted bien nos está describiendo, que hacen cada vez más incomprensible la trazabilidad entre lo que se adopta en un acuerdo muy sencillo, desde mi punto de vista un poco antitécnico, porque es impreciso, y lo que se ejecuta en realidad. Entonces, secundo la moción, creería yo necesario que hiciéramos una sesión específica teniendo en cuenta estos insumos, para tener más o menos cierta diafanidad. No es fácil seguramente entender la minucia, pero sí tener algún criterio para exponerle al resto de la ciudadanía de cómo es que se está ejecutando de una manera lo más clara posible, ¿sí? Que no suena a que aquí estamos haciendo pura discrecionalidad, o de pronto sí, es decir, eso también tiene que quedar claro.
si estamos aplicando principios de planeación o discrecionalidad. Eso tiene que quedar claro, eso tampoco es que sea un asunto oscuro, conspiranoico, no, tiene que quedar claro ante la ciudadanía. Yo repito, secundo la moción de la compañera Natalia en tal sentido. Y pues reitero lo que he venido diciendo desde hace rato. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, yo le propongo entonces a la corporación, teniendo en cuenta que hoy el tema principal era solo presupuesto de funcionamiento, que sí hagamos una sesión particular sobre ese tema y que pues me alleguen también las inquietudes particulares para yo construir el cuestionario. Para este mes ya convocamos todos los temas por parte de la comisión. Nos tocaría pues en la siguiente oportunidad, si ya está todo convocado, pero pues lo voy a tener en cuenta. ¿Hay algún tema, digamos, en particular con lo que ha dicho la edil Pablo, la edilesa Lina? Pues lo podemos tratar un momento en proposiciones y varios, y ya la edilesa Ana Elsa solicitó su uso de la palabra en ese sentido. Damos entonces por concluido el punto principal, o el doctor Montenegro quiere decir algo. Gracias, presidenta. Sí quería hacer como Sí. una precisión. Es que el edil Fidel hizo una observación y nos dice, ¿el tema de funcionamiento es discrecional u obedece a un tema de planeación? En esto quiero ser absolutamente claro. El tema de funcionamiento, tal vez, y me atrevo a decirlo, incluso por encima de inversión, es absolutamente planeado. Y me explico por qué. Digamos que en el ejercicio de inversión siempre existe la posibilidad de ver metas, y si algunas se lograron cumplir con anticipación, podíamos, no discrecionalmente, pero sí desde el principio de planeación podemos manejarlas. En funcionamiento no es así, porque en funcionamiento no tiene metas. Al no tener metas, y aquí quiero ser específico, si nosotros hacemos, y así se hace, para que usted tenga alguna claridad, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, solo para servicio de energía? Contador por contador, nosotros tenemos una numeración que mes a mes nos va llegando. Estoy hablando de cómo hacemos la tarea. Todos los meses recogemos una matriz de los diferentes pagos que hacemos, y no solamente pagos, sino consumos kilovatio hora, para que ustedes tengan una idea, y sobre ese valor hacemos un ejercicio de proyección para la vigencia siguiente. Y así hacemos con todos y cada uno de los componentes del componente, valga la redundancia, de funcionamiento, incluso con el de ustedes. No es fácil a veces porque no tenemos claridad cómo van a ser los incrementos, pero hacemos una predicción de tal manera que sepamos por lo menos lo más cercano posible. Ustedes no se imaginan lo grave que sería que nos quedáramos por debajo en la proyección de honorarios. Eso no es, porque hacer este traslado no es tan sencillo. Entonces nosotros tenemos dos ejercicios, dos herramientas. Planeación nos dice, mire, ustedes tienen un ejercicio que es el seguimiento permanente a sus gastos de funcionamiento. Yo voy a utilizar voy a parafrasear al alcalde en esto, y es que él dice que esto funciona a veces como la casa. Y sí, por lo menos en términos de funcionamiento, nosotros sabemos exactamente cómo son los consumos de energía, cómo son los consumos de acueducto, cómo son los consumos de telefonía, cuánto nos está costando, cuánto estamos consumiendo, paso a paso, para poder hacer esas proyecciones a la agencia siguiente. ¿Y por qué es tan importante hacerlo con ese nivel digamos, de estrictez y de planeación? Porque en funcionamiento no nos podemos quedar cortos. Ustedes saben perfectamente que si en uno de los proyectos de inversión tenemos 4 años para poderlo, bueno, 2 o 3 años en este caso, para poderlo ajustar. Si nos quedamos cortos en el servicio de energía, ¿con qué lo pagamos? Si nos quedamos cortos en la proyección de acueducto, ¿con qué lo pagamos? O sea, empezamos a mirar qué movemos. Eso no es tan simple. Entonces, tal vez de los ejercicios, Edil Fidel,
más precisos y que tienen mayor nivel de planeación es justamente funcionamiento, porque ese no tiene movimientos. Yo no puedo dar, o sea, al final no podemos darnos el lujo de decir, pues no pagamos esto. Servicios públicos son para pagar, sí o sí. Los seguros son para pagar, sí o sí. Digamos que el grado de donde nos podemos mover un poco es en las cosas de útiles, que eso es miren que ni siquiera lo dejé entre los contratos de 100 millones de pesos, porque eso es muy poquitico. Entonces, en ese ejercicio, si Edil, quiero ser muy preciso, no hay discrecionalidad, es muy juicioso porque no tenemos ninguna posibilidad de maniobrar en un momento determinado. ¿Es eso o es eso? Si ustedes recuerdan, ediles, por lo menos los que están más atrasito, hace unos 2 o 3 años nos tuvimos que hacer, si ustedes lo recuerdan, un traslado de inversión a funcionamiento. No sé si lo recuerdan, el edil Pablo, especialmente. Hicimos, que eso es todo un trámite porque ese es uno de los que tiene que venir a la JAL. Y explicarlo no es tan sencillo. Como les digo a ustedes, miren, fue que nos quedamos cortos en esa ocasión nos quedamos cortos en un tema de seguros, básicamente, porque el incremento fue muy alto y en el contrato de vigilancia, que la Superintendencia de Vigilancia también hizo un análisis completamente opuesto a lo que se estaba planteando originalmente, y los incrementos salariales a guardas y vigilantes fue por encima de lo que nosotros esperábamos. En ese momento no hubo otra cosa que hacer, sino hacer este traslado presupuestal, que como ustedes saben, son los traslados que tienen que venir a la JAL. Es decir, que si falta plata en funcionamiento, la única fuente sería inversión. Y ese siempre vendrá acá, para que ustedes lo analicen, lo estudien y lo aprueben o no. Gracias. Gracias a usted, doctor Montenegro. Yo siento que ya ha agotado entonces el punto principal. Siguiente punto del orden del día, pidiéndole que no se retire, doctor. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios le doy el uso de la palabra a la edilesa Ana Elsa. Gracias, presidenta. Como el tema del traslado o del congelamiento de los recursos que ha hecho el alcalde, que quiere hacer o que ha hecho y la intención que tiene de trasladar los recursos locales de las 20 localidades para otros proyectos que él tendrá pendientes, me parece muy grave. Entonces, yo sí le propongo a la corporación que pongamos en conocimiento de las comunidades. La comunidad debe saber que el alcalde mayor quiere llevarse el presupuesto local para sus proyectos que él tenga pendientes, proyectos distritales. La Constitución nos faculta y el decreto ley 1421 nos faculta a las juntas administradoras locales a distribuir el presupuesto. Entonces, eso no es que se lo haya inventado un alcalde o el otro. Eso es por Constitución y por decreto ley 1421. Entonces, él no puede venir a violar la Constitución, a quitarnos el presupuesto de lo local para hacer sus inversiones de los compromisos que haya adquirido. No, que respete a las juntas administradoras locales, que respete la Constitución, que respete la ley. Él no puede quitar la descentralización para desconcentrar los recursos y todos los temas que tenemos nosotros también pendientes. Nosotros también asumimos compromisos con la ciudadanía y el alcalde local debe cumplir los acuerdos locales de aprobación del plan de desarrollo y el plan de inversión conforme la comunidad lo solicitó en los encuentros ciudadanos y tal como fueron aprobados en estos proyectos que es a 4 años. Él no tiene la facultad de violar la Constitución. Eso no se puede hacer y tenemos que denunciar públicamente ante la comunidad lo que quiere hacer el alcalde mayor. Presidenta, ya. Totalmente de acuerdo, edilesa Ana Elsa. ¿Algún otro edil en proposiciones y varios? Edil Fidel. Gracias, presidente. Pues, retomando las palabras de la edilesa Ana Elsa, recordemos que Carlos Fernando Galán se atribuyó potestades para expedir un estatuto orgánico de presupuesto mediante decreto 158/2021
25. Y esa es una audacia tremenda, porque está retando a la ciudadanía a ver quién se da cuenta y demanda la nulidad simple del decreto en mención. Y mientras no esté anulado por autoridad competente, juez contencioso administrativo, pues sigue vigente. Y es en esa inmensa norma, porque es bastante larga, bastante farragosa de leer, en donde están los recursos jurídicos que el señor alcalde se autootorga para hacer lo que está haciendo. Es decir, si discrecionalmente tiene la necesidad de coger la plata de los fondos de desarrollo local y hacer, e invertirla en lo que se le ocurra, lo puede hacer según esa norma autosatisfactoria, por decirlo así. Entonces, pues tenemos una labor también que hacer, sería un compromiso institucional nuestro, si como JAL nos abocamos al análisis de ese decreto 158 y demandamos la nulidad simple, podría ser, ¿por qué no? En la medida en que afecta las funciones constitucionales a las que muy bien alude la compañera Ana Elsa. Por favor. Es que nunca se ha visto, bueno, claro que últimamente como que hay ejemplos del orden mayor, ¿no? ¿Quién dijo que con un decreto se puede violar la Constitución? ¿Quién dijo que con un decreto se puede cambiar lo ordenado en la Constitución? Eso no se puede hacer. Eso, para cambiar la Constitución se necesita que el Congreso apruebe un acto legislativo, que eso lleva 2 periodos constitucionales. Entonces, pero no por un decreto de un alcalde, sea quien sea. No me refiero a ningún nombre de alcalde, no, sea quien sea. Pero por decreto no se puede cambiar la Constitución. Eso no se puede hacer. Entonces, ojalá que alguien le lleve la razón al alcalde, porque de pronto lo están haciendo incurrir en un error. Gracias por la interpelación. A usted, Ilesa Ana Elsa, tiene toda la razón. Es que vamos en el mismo sentido de Ilesa. Es decir, ciertas corrientes políticas creen que pueden burlarse de la Constitución mediante alguna audacia y la llaman acto administrativo. Y, bueno, y tiran la piedra, esconden la mano y ven a ver si alguien se da cuenta para que se reclame la nulidad de la norma. Y a eso voy. Es decir, les pregunto, señores compañeros de la Junta Administradora Local de Engativá, ¿nos abocaríamos al análisis de esa norma y demandar la nulidad, por ejemplo? Porque está afectando seriamente no solamente el control político de la Junta Administradora Local, que es función constitucional, sino el funcionamiento de la localidad. Si los presupuestos no se destinan a las comunidades de la localidad, habiendo estado previstos por el respectivo acuerdo local, pues estamos expuestos a que somos un cero a la izquierda, no solamente esta localidad, sino otras. Entonces, pues ese es el llamado, somos políticos ante todo y estamos haciendo control político, y parte de ese control político es llamarle la atención a la autoridad autocrática elegida por voto popular llamada alcalde mayor, que también tiene sus límites. Así haya un consenso mayoritario a favor de él, pero tiene sus límites. Gracias, presidente. Gracias, Edil Fidel y Edilesa Ana Elsa. Sí, yo creo que antes de hacer como ese control o esas acciones, más bien, antes de iniciar cualquier acción, es importante que podamos tener la claridad frente a lo que quiere la administración distrital. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un control político con el correspondiente para que de verdad acá nos afirmen, o sea, confirmen o desmientan que eso va a ser así y que también podamos tener un soporte, porque igual pues no podemos iniciar ninguna acción sin también tener una evidencia. Ajá. Entonces, en ese sentido, Edil Pedro. Gracias, presidenta. Para el mes de diciembre, la administración distrital expidió 17 decretos únicos, de los cuales lo que buscaba era simplificar alrededor de 3.000 decretos que en el distrito que están totalmente dispersos, que unos se ejecutan y otros no se ejecutan. Claramente eso genera traumatismos.
y muy seguramente, inclusive ni siquiera la Secretaría de Gobierno, sino en particular, esas son funciones de la Secretaría General, que poco se escucha en los medios de comunicación, en las juntas administradoras locales, pero cumplen un papel fundamental, inclusive digo yo, más importante que la misma Secretaría de Gobierno por su funcionamiento. Ahora bien, en cuanto a la congelación de recursos, hay que decir que si alguno de esos recursos sale de la ejecución a otra localidad, claramente el distrito estaría prevaricando. Y pienso yo que en ese orden de ideas, pues está muy bien asesorado el alcalde mayor de Bogotá, entre otros, para que cometa un error de esos. Congelar no quiere decir que no se vayan a ejecutar. Congelar no quiere decir que vayan a salir los recursos de la localidad de Engativá. Entonces yo creo que sí es importante hacer ese debate de control político y particularmente invitar a la Secretaría General en ese orden de ideas, Presidenta. Edilesa Lina, como última intervención. Gracias, Presidenta. Sí, eso lo tenemos, sí. Pues, Presidenta, yo pienso que, bueno, usted lo mencionó, es importante saber qué pasa con esos recursos, porque sí me parece muy grave del Pedro que congelemos en este momento un recurso. Ya está finalizando el alcalde Carlos Fernando Galán su periodo, queda prácticamente 1 año y medio, y congelar unos recursos para retrasar más la ejecución, pues no tiene sentido. O sea, que a la comunidad no le llegue entonces el beneficio, que los niños se queden sin sus computadores, por ejemplo. Entonces, no entiendo por qué va a congelar unos recursos, siendo que ya las alcaldías pues tienen ya todo su presupuesto definido, ya hicieron su planeación, ya hicieron su contratación, ya se sabe dónde se van a llevar los computadores y que ahora entonces nos demos el gusto de congelar recursos. Yo no entiendo entonces por qué la administración y ahí sí, y estoy de acuerdo con lo que dice la Ilesa Naelsa, entonces sería muy bueno pronunciarnos como corporación y tener claridad entonces esos recursos, por qué se están congelando, a dónde se van a destinar y cuándo va a ser efectiva su ejecución, porque reitero, que dejemos a los niños sin computadores no me parece justo. No me parece justo que entonces ahora se van a congelar unos recursos, para qué y por qué y a dónde se van a destinar. Y lo que dice la administración local, entonces que ya digan en noviembre, sí, entonces ejecútenlos. Perdimos 1 año más, perdimos 6 meses más y no se le va a entregar este recurso a nuestros niños, a nuestras niñas en este caso, sin contar los otros recursos que se van a congelar. Entonces tenemos que saber muy bien qué recursos se congelaron, por qué se congelaron y qué programas o beneficios no se van a entregar producto de esa congelación de recursos. ¿Y qué va a pasar con esa congelación? Si se va a destinar ese recurso para otro rubro, si se va a destinar ese recurso para otro proyecto a nivel distrital en la localidad o qué se va a hacer con ese recurso. Gracias, Presidenta. De acuerdo. Edilesa Natalia. Gracias, Presidenta. Presidenta, pues yo la verdad sí estoy un poco anonadada con las intervenciones de mis compañeros. Yo creo que ese tema, Edil Fidel, de la independencia que debe tener el presupuesto de las juntas administradoras locales, como lo decía la edilesa Naelsa, la desconcentración y la descentralización, pues la verdad, esto no es nuevo. Que ahora algunas corrientes políticas pues también quieran venir a atacar, pero por ejemplo yo sí me hago una pregunta. ¿Es obligación de un fondo de desarrollo local dotar a un colegio público? Para mí la respuesta es no. Para mí ese dinero debe salir de nivel central y él es el que tiene que garantizar la compra de los insumos que se necesitan, tanto en planta física como en el resto de cosas para que un colegio del distrito pueda funcionar. Yo me pregunto, ¿debe salir plata de los subsidios tipo C de un fondo de desarrollo local? Para mí la respuesta es no, porque eso no es algo subsidiario. Ese dinero debería de salir de nivel central. Y si nosotros nos ponemos a revisar ese y otros casos, el que se planteaba hace un momento de Atenea, los subsidios que se le dan a los menores y otros rubros que salen de la localidad, pues no se están utilizando de forma subsidiaria. Y eso no viene de la administración de Carlos Fernando Galán. Eso viene de la administración de Claudia López, de Peñalosa y de muchas administraciones atrás, incluso la del mismo Petro. Entonces,
pues digamos que si el llamado es a que se respete a la corporación, pues yo les diría, qué pena compañeros, pero yo creo que hace rato ya nos pasaron por la faja. Y creo que por eso aquí, incluso en este recinto, se ha planteado hasta que deberían eliminarse las juntas administradoras locales, porque lo veíamos hace pocos días. Nosotros venimos, aprobamos un presupuesto y resulta que luego viene el alcalde local, llámese quien llámese, en la administración que sea, y hay un decreto que lo faculta de planeación para cambiar esos recursos. Y acá nos dice el doctor Montenegro, solo sí y solo sí cuando se va a pasar de inversión a funcionamiento, de inversión o de funcionamiento a inversión, es que pasa por las juntas. Entonces, yo creo que esto no es un tema de ahora de que se quieran congelar los recursos o no, porque si nosotros revisamos el funcionamiento y la capacidad que está pudiendo tener la Junta Administradora Local para realizar efectivamente el control político, pues es irrisorio. Acá lo vemos, presidenta, todos los días, las entidades no vienen, contestan los cuestionarios cuando quieren e incluso algunos ediles aplauden que lleguen a contestar un cuestionario sobre el tiempo porque las entidades no lo han enviado con antelación. Entonces, frente a eso, presidenta y compañeros, yo sí les hago un llamado muy respetuoso para que tengamos un poco de coherencia, porque no nos podemos parar frente a algunas situaciones a criticar algo que ya viene desde muchísimo antes. Desde luego, pues este tema, presidenta, como se lo decía a usted, pues debemos analizarlo y revisar qué es lo que va a pasar. Sobre todo también lo que dice la dilesa Ana Elsa, pues avisorar y dejar de antemano. Si llega a pasar algo con esto, pues ustedes asumen la responsabilidad, porque aquí se les está diciendo. Pero pues esto es un llamado, presidenta, no para que analicemos una situación específica, sino para que nosotros también como ediles pues hagamos un planteamiento en general de cómo están funcionando las juntas administradoras locales, porque a mi parecer, pues aquí, así a algunos compañeros no les guste también que lo diga, pues a veces pareciera que estuviéramos perdiendo el tiempo y la función que está cumpliendo la Junta no es la que la Constitución asignó. Y esto no viene de la administración de Carlos Fernando Galán, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo sí quería dejar eso ahí, presidenta, sobre la mesa. Edil Pedro. Gracias, presidenta. Simplemente para dejar la claridad en términos de educación, a mí también se me hace grave que no lleguen los equipos, que no lleguen las tabletas, porque con presupuesto del año 2025 que ya se adjudicó, que ya se ejecutó, pues no están llegando las tabletas ni los computadores. Todo se ve un proceso de la contratación estatal. Entonces todos sabemos muy bien cuando hacemos los debates de control político al seguimiento de presupuesto, que más o menos para el mes de septiembre no se llegaba alrededor del 60%, inclusive menos del 50% dentro de la ejecución presupuestal. Todos sabemos que estos contratos, esas adjudicaciones, la gran mayoría se van después de octubre. Entonces el congelamiento, si es claro, la congelación, perdón, si es claro e importante que llegue la Secretaría General y dé la claridad sobre este tema, pero asimismo es fundamental que pues tampoco demos grandes alarmas y hagamos diagnósticos sin tener pues todas las reglas claras de juego y toda la información. Inclusive la misma administración local no nos han dado toda la información sobre estos temas y que esto obedece a un acuerdo marco que es Ley 80 de contratación estatal, ¿no? Eso ni siquiera se lo está inventando Carlos Fernando Galán, ¿no? O a no ser que Carlos Fernando Galán como senador de la República en su momento haya expedido la Ley 80 de contratación. Entonces, para reiterar lo clave de este debate de control político que va a ser la Junta Administradora Local. Listo. Gracias, ediles y edilesas. Entonces, no viendo otra palabra, ¿quién tiene sesión mañana? No viendo más palabras. Comisión de Educación, le concedo el uso de la palabra al edil Pablo Molano. Presidente, para convocar mañana, 9:30 de la mañana, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, convocado la Secretaría de Educación y el DILE con el tema de infraestructura en las instituciones educativas. Perfecto. Siendo las 10:46 de la mañana, damos por terminada la sesión de presupuesto. Nos vemos mañana.